del libro de los Hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles, ¿verdad? Que es como deberíamos mencionar. Entonces, hemos llevado ya hasta el capítulo 5, y ahora vamos a estar al capítulo 6. La segunda parte del capítulo 5, que hablamos acerca de Ananías y Zafira, lo que viene después de eso, habla acerca de la persecución. Y como ese tema ya lo hemos tratado en otro capítulo anterior, entonces vamos a pasar. Pero sí me gustaría por lo menos que tomen nota del versículo, en el capítulo 5, versículo 41, si lo tienen ahí a la mano. Leamos del 40 al 42, solamente como una mención, porque como les dije que ya el tema de la persecución ya lo hemos tratado, así que para no repetir el tema, vamos a estudiar ahora el capítulo 6. Pero es interesante esta porción pequeña, del versículo 40 al 42, del capítulo 5 de Hechos, y dice: y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, en este caso eran Pedro y Juan, ¿verdad? Después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido, ¿cómo? ¿Qué les habían hecho? Les habían azotado, ¿verdad? Y ellos salieron entonces molestos y quejándose porque por causa de Cristo tuvieron que padecer todas estas cosas. ¿Así dice en su Biblia? No, para nada, ¿no? No dice así, no. A ver, ahí voy a leer bien. A ver, dice: y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. ¿Qué nombre? El nombre del Señor Jesucristo, ¿verdad? Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Para ellos era un honor padecer, un honor tener sufrimiento, un honor, ¿verdad?, ser azotados. Era un honor que por causa de Cristo tuvieran que pasar todas estas situaciones, ¿verdad?, que afectaban su persona. Entonces, hermanos, imagínense, gozosos, ¿sí? No dice alegres y contentos, no, dice gozosos, que es la alegría, el contentamiento muchas veces es circunstancial. Es circunstancial, o sea, cuando hay platita, cuando hay salud, cuando hay trabajo, cuando estamos contentos, y no está mal, eso está bien, ¿verdad? Pero usted sabe que cuando no hay platita, cuando no hay trabajo, ya no están contentos. El contentamiento y la alegría muchas veces es circunstancial, depende de las circunstancias, más el gozo no debe depender de eso. El gozo, como está dentro de nosotros, y el gozo viene del Señor, de nuestra comunión con Dios, de nuestra relación, de nuestra intimidad. Por eso puede ser permanente, aunque tenga crisis, aunque tenga dificultades, aunque venga persecución, aunque venga problemas económicos, de salud, usted no pierda el gozo, hermanos. Amén. ¿Okay? Estos días me escribió un pastor amigo, me dice: pastor, estoy pasando por un dolor terrible, pero en el nombre de Jesús no me va a robar el gozo. Dice: voy a mantener el gozo, aunque sea con dolor, pero me voy a mantener con gozo en el Señor. Esa es la actitud de un creyente, de un cristiano maduro en el Señor. Pregúntale al que está a su lado: ¿eres maduro o eres más duro? ¿Estás maduro o más duro? A ver, toque la vez si es que le permite. Bueno, vamos al capítulo 6 entonces, ahora sí. Capítulo 6, y vamos a leer del versículo 1 al 7. ¿Ok? Aquí en el título de la mayoría de las Biblias dice elección de los 7 diáconos. Yo le he cambiado el título y le he puesto los primeros problemas en la iglesia primitiva. ¿Ok? Los primeros problemas en la iglesia primitiva. Bien, entonces vamos a dar lectura. Capítulo 6 de Hechos, versículos 1 al 7, y dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos. ¿Qué hubo? Murmuración. Y eso ya es un problema, ¿verdad? Comenzamos por ahí. De que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces, los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quien encarguemos de este trabajo.
Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Vamos a orar, hasta aquí esta lectura, vamos a orar. Amado Dios, Señor, muchas gracias por tu palabra. Esta palabra no solamente es viva y eficaz, también esta palabra nos da los principios, las verdades, Señor, los lineamientos por los cuales nosotros debemos vivir y debemos servir. Padre eterno, en esta hora oramos que tú nos concedas entendimiento, danos luz. Oramos como el salmista, abre nuestros ojos para ver las maravillas de tu ley, Señor. Por tu palabra, danos entendimiento, Señor, danos sabiduría para caminar conforme a tu propósito, a tu voluntad, conforme tú, Señor, creaste tu iglesia, como tú quieres que sea, Señor. Háblanos a través de esta palabra, que nuestro corazón y nuestros oídos están dispuestos para ti, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, entonces tenemos este capítulo 6, que le vamos a cambiar un poquito el título que lleva en la mayoría de nuestras Biblias, y que dice elección de los primeros o los 7 diáconos, ¿verdad? El tema central no es la elección de los 7 diáconos, porque esa elección de los 7 diáconos se suscita, se da razón de que hay un problema al interior de la primera iglesia, ¿sí? Entonces el asunto o el tema aquí es el problema de la iglesia, ¿ok? Ahora, me gustaría preguntar si ustedes han tenido oportunidad de conocer alguna iglesia perfecta. ¿Alguno de ustedes? Los hermanos que nos oyen o nos ven por el Facebook, ¿alguien ha tenido oportunidad de conocer ya la iglesia perfecta? ¿Habrá una iglesia perfecta? ¿Sin problemas, sin dificultades? ¿Existen? Definitivamente no. ¿Y por qué no? Porque Dios hizo la iglesia. ¿Y cómo es que no hay una iglesia perfecta? Si todo lo que Dios hace, lo hace bien. ¿Y cómo es entonces que no existe una iglesia perfecta? Sencillo, ¿no? El sencillo es. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia está compuesta por seres humanos. Nosotros somos las personas que somos parte de la iglesia. Y cada uno de nosotros, los seres humanos, aunque nacidos de nuevo, ¿verdad? Convertidos a Cristo, ¿sí? Pero seguimos siendo seres humanos. Y como seres humanos imperfectos, entonces cometemos errores y tenemos dificultades, ¿verdad? Y también ofendemos o somos ofendidos. ¿Es así? ¿Sí? El Señor Jesús dijo un día, imposible es que no vengan tropiezos. Y la palabra ahí, la palabra se refiere a ofensas. La palabra original es ofensa. Entonces, es imposible que en algún momento, en donde hay 2 personas o más personas, en algún momento no tengan dificultades en sus relaciones interpersonales. ¿Okay? La iglesia está compuesta por seres humanos, por personas de carne y hueso. No somos ángeles, no somos espíritus, en el sentido de que no estamos viviendo en el cielo todavía. Estamos aquí en la tierra, ¿verdad? Y estamos en el proceso de perfeccionamiento. ¿Okay? No somos perfectos aún, pero estamos siendo perfeccionados hasta el día que venga Jesucristo. Sí, nacimos de nuevo, somos criaturas nuevas, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Eso es verdad 100%, pero también es cierto que dentro de nosotros convive la antigua naturaleza, lo que la Biblia le llama el hombre viejo, la mujer vieja, vamos a decirlo, ¿verdad? Eso es, junto con el hombre nuevo está el hombre viejo, junto con la vida nueva está también la antigua naturaleza pecaminosa, y eso crea una tensión constante. Por eso que hay cristianos que algunas veces cometen errores o cometemos errores, algunas veces ofendemos, algunas veces fallamos y algunas veces también pecamos. ¿Sí? El cristiano no es llamado a pecar todos los días. Esa mentalidad no debe estar en nosotros. No somos llamados a pecar todos los días. Somos llamados a ser santos cada día de nuestra vida, cada instante. No obstante, no podemos negar la realidad de que en algún momento eso puede pasar, ¿cierto?
El apóstol Juan dijo: hijitos, estas cosas les escribo para que no pequéis. Esa es la voluntad de Dios, que no pequemos, que no fallemos, que no nos ofendamos unos a otros. Pero el texto no termina ahí. El texto continúa diciendo, dice: hijitos, estas cosas les escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, entonces da a entender que hay esa ocasión. Y abogado tenemos para con el Padre, ¿verdad? Muy bien, entonces esta misma situación se da aquí en este pasaje que estamos leyendo y estudiando ahora mismo, ¿verdad? La iglesia primitiva, la primera iglesia, aún llena del poder del Espíritu Santo, no estuvo exenta, no estuvo libre de esta situación, de esta realidad, ¿verdad? Seres humanos imperfectos que traen dificultades en la iglesia. Sé que había un pastor que tenía un miembro que le decía: me voy a ir a otra iglesia porque esta iglesia, no, aquí en esta iglesia no hay lo clásico, ¿no? No hay amor, los hermanos no nos atienden bien, etcétera, etcétera, no se preocupan de uno y todo lo demás. Voy a buscar la iglesia perfecta. Así que el pastor le dice: bueno hijo, le dice, si quieres ir, ni modo, yo no te puedo detener, pero hazme un favor, le dice. Sí, pastor, ¿cuál es? Mira, cuando encuentres la iglesia perfecta, y mi hermano se le queda mirando. Le dice: cuando encuentres la iglesia perfecta, hazme un favor. Sí, pastor, ¿cuál? Le dice: no te quedes ahí. Le dice: ¿pero por qué? Si yo encuentro la iglesia perfecta, ahí debo estar. No, hijo, no te quedes ahí porque la vas a malograr. Bueno, primero, no hay iglesia perfecta. Y segundo, si usted cree encontrar una, como también somos imperfectos, en algo uno puede fallar. Bueno, a ver, vamos a este capítulo 6. Así que, ¿qué sucedía acá? A ver, estamos aquí, capítulo 6, versículo 1. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. ¿Cuál es el problema aquí? Aquí está la identificación del problema. ¿Cuál es el problema? ¿Hermano? Uno, crecía la iglesia. Muy bien, la iglesia creció. Y gloria a Dios por el crecimiento. Amén, gloria a Dios. Pero todos sabemos que cuanto más gente hay, cuanto más gente tenemos, entonces más necesidades y también más dificultades. ¿Eso es verdad o no es verdad? ¿Sí? No es lo mismo administrar una familia pequeña que una familia más grande, ¿verdad? Una familia de 3, de 4, bueno, también tiene sus dificultades, pero una familia de 12 ya es otro level, ¿no? Ya es diferente, ¿verdad? No es lo mismo administrar un distrito donde hay, digamos, 500, 1000 personas, un distrito o un municipio donde viven, como aquí en San Juan de Miraflores, vivimos casi 500,000 de personas en este distrito, en esta ciudad, ¿verdad? Solo en esta ciudad, nada más. Entonces, obviamente, va a haber más necesidades, más dificultades, más problemas también. Eso es así. Un país más grande, amén, muy bien. Pero si no hay una buena administración, entonces también hay más como desatención, como más gente que está un poco disgustada, ¿verdad? Porque no se está atendiendo debidamente a sus necesidades. Eso sucede con las ciudades grandes, ¿no? Por eso solo en Lima tenemos alrededor de 10 millones de personas conviviendo, 10 millones en esta ciudad, ¿verdad? Y por eso hay tanta molestia, la gente siente que no se está satisfaciendo, ¿verdad?, sus necesidades reales. Pero es que es tan grande y no es tan fácil, ¿no? A ver, alguien se postule de alcalde y resuelva todo esto en un periodo. No es tan sencillo como solo decirlo, ¿no? Entonces, el problema acá viene luego del crecimiento, ¿verdad? Pero el crecimiento en sí mismo no es un problema, pero el crecimiento trae consigo algunos problemas. ¿Cuál es el problema entonces aquí? La desatención, ¿verdad? ¿De quiénes? En este caso de las viudas. Las viudas. ¿Y quiénes son las viudas? Mujeres. Siempre las mujeres. Perdón, disculpen, estamos en vivo. No, pero en realidad no se molesten. En realidad no son las mujeres. Si leemos bien, parece que fueran las mujeres. El asunto es que aquí son los hombres. Así es. Porque miren, leamos bien, dice: en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de ¿quiénes? ¿Quiénes estaban murmurando? Las mujeres no. ¿Quiénes estaban? Los griegos. No las mujeres, dicen los griegos. Contra los hebreos. ¿De qué murmuraban? Bueno, de que las viudas de ellos, ¿verdad?, de los griegos, estaban siendo desatendidas, ¿verdad? La palabra murmuración acá
y la palabra desatendida tiene que ver básicamente con estar hablando acerca de la palabra desatendida. De repente no es la mejor traducción, y hay la traducción más literal puede ser aquí, que estaban siendo menospreciadas, estaban siendo dejadas de lado. Ese es el asunto de fondo. O sea, acuérdense que como hemos estado viendo, ¿no? La iglesia había crecido y mucha gente estaba vendiendo sus bienes porque habían pobres y todo lo demás, entonces se repartía según la necesidad. Lo más seguro es que se hacía lo que acá llamamos la olla común. ¿Se llama así algo similar? Olla común, o una especie de comedor popular donde se da de comer a todos por igual. Muy bien, pero parece que aquí había unas preferencias, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia acá entre los griegos y los hebreos? Los griegos, cuando dice acá los griegos, no se refiere a que eran del país de Grecia, no. Se refiere a que la influencia del país, del imperio griego, y después viene el imperio romano, ¿verdad? Entre ellos habían personas que hablaban, en ese tiempo se hablaba el idioma griego, y todos los países o naciones que estuvieron bajo su dominio, entonces hablaban ese idioma, ¿ok? El idioma griego. Entonces la gente que era de ese habla, de ese idioma, se convierte al cristianismo. Entonces estos eran cristianos que se convierten, pero que hablaban el griego y que tenían la influencia de la cultura griega o greco-romana. Y luego acá dice los hebreos. ¿Quiénes eran los hebreos? Eran los judíos. Los judíos que se convirtieron a Cristo, ¿ok? Acuérdense que la primera iglesia comenzó con ¿quiénes? Con judíos. Jesús era judío, los apóstoles, los discípulos eran judíos, los primeros cristianos fueron judíos. El día de Pentecostés estaban judíos que vinieron de muchas naciones del mundo, entonces eran judíos, y los judíos no hablaban griego, los judíos en aquel tiempo hablaban arameo, ¿ok? El tiempo de Jesús era el idioma de ese tiempo de ellos, era el arameo. Entonces tenían a los otros que hablaban griego y estos que hablaban arameo. Los otros tenían la influencia de la cultura griega, que era, vamos a decirlo así, un poco más liberal, y acá tienen la influencia de la cultura judía, que era una cultura más inclinada hacia la piedad, hacia las cosas espirituales, ¿verdad? Más, de comillas, como más santos, puros no quiero decir. ¿Ya? Entonces me voy a explicar. Entonces, estos de acá, los de acá que observaban toda la conducta porque venían del judaísmo, ¿sí? Entonces eran muy cuidadosos en cuanto a las cosas sagradas, a las cosas piadosas, a las disciplinas espirituales, tenían mucho cuidado de eso, pero los otros venían de una cultura distinta. Acá ya tenemos un conflicto no solamente espiritual, no solamente social, no solamente interpersonal, también hay un conflicto cultural, ¿ok? Entonces, porque había gente de dos culturas diferentes. Y acá mismo, hermanos, acá estamos, a ver, en este lugar tenemos gente de 3 naciones ahora mismo. Aquí hay peruanos, aquí hay venezolanos y aquí hay costarricenses, ¿verdad? Y si hay alguien más de otro lugar, bien. Entonces, y las costumbres en cada cultura es diferente. Hablando inclusive el mismo lenguaje, y siendo latinos, como aquí todos eran cristianos, pero provenían de culturas diferentes. ¿Me voy a explicar? Me voy dando a entender. Por ejemplo, un caso bien sencillo. Hace varios años atrás, fui director de una escuela en Misiones por 15 años. Y en esta escuela teníamos jóvenes, señoritas, hermanos de varios países de América Latina. Entonces, entre ellos llegaron 2 señoritas de Colombia. Y nosotros teníamos pastores y pastoras para atender a los jóvenes y señoritas que llegaban, ¿verdad? Hombres y mujeres. Y cuando ellas llegaron, entonces le asigné a una pastora y le dije, por favor, atienda a las hermanas y llévelas donde está su habitación, donde se van ellos a desarrollar, ¿verdad? Y entonces la hermana las llevó, la pastora les lleva a las 2 hermanas y les enseña la habitación y la cama. Y como tenemos nosotros los peruanos la costumbre de hablar, es natural acá decir así, ¿verdad? Nosotros hablamos peruano, y especialmente el limeño habla muy imperativamente. ¿Qué significa imperativo? En forma de, como una orden. Nosotros decimos, levántese, póngase de pie, siéntese, camine.
venga para acá. O sea, hablamos como ordenando a la gente. Esa es la forma de hablar. Entre peruanos y entre limeños no hay ningún problema porque esa es la cultura y nadie se siente mal. En otros lugares eso suena un poquito brusco, se siente así medio chocante, ¿no? Como que uno va muy golpeado, ¿verdad? En otras culturas la gente le dice, si gusta, puede pasar. Si usted desea, puede sentarse. O sea, le invitan, no le mandan. Nota la diferencia, ¿no? Entonces la hermana le dice a las chicas, a las colombianas, le dice, bueno, vengan para acá y échense ahí. Dos cosas. Le habla así, imperativo. Y segundo, en Colombia, como en varios países caribeños, en Centroamérica también, no se usa la palabra echar. Solo los animales se echan. Las personas se acuestan. Entonces, imagínense, están apenas llegando y le dicen, no, échese ahí. ¿Cómo siente que le están tratando? De entrada, ¿no? Como si fuera, porque es otra cultura. Ahora, no hay ninguna intención de ofender, simplemente hay una diferencia de cultura, ¿verdad? Entonces hay una incomprensión, un malentendido, ¿ok? ¿Verdad? Y posiblemente nuestros hermanos están pasando por esa situación, en ese proceso de adaptación, ¿verdad? Al lenguaje y a las costumbres y a la cultura. Eso es natural, eso no se puede evitar, no hay manera, hay que ir aprendiendo. Y como dice un dicho por ahí, a la tierra que fueres, a lo que vienes. En la Biblia tenemos el caso de Pablo que dice a los griegos, dice griego, a los hebreos, hebreos, ¿verdad? O sea, entonces uno tiene que adaptarse. Es decir, no se puede pretender, si yo me voy a otra nación, como hemos estado en otros países, ¿verdad? Yo no puedo pretender que la gente de esa nación, ¿verdad?, se convierta a mi manera de pensar, de vivir, a mis costumbres, porque soy yo el que estoy fuera en otra nación. Yo tengo que adaptarme a ellos, siempre y cuando eso no vaya en contra de los principios de la palabra, ¿ok? ¿Verdad? Es así. Entonces, cuando alguien viene de afuera para acá, es lo mismo, hermano, al revés el proceso, ¿verdad? Entonces, hay que adaptarse a la costumbre de ellos. Y bueno, y ahí en el camino mutuamente nos vamos puliendo, nos vamos ayudando. Entonces, esta situación se está dando aquí, ¿sí? Los griegos contra los hebreos. Son cristianos, son convertidos a Cristo, son nuevas criaturas y sin embargo hay problemas, ¿verdad? Hay murmuración, hay indiferencia, hay como que una preferencia. Los hebreos estaban como que diciendo, a ver, las mujeres hebreas primero a las judías, primero a ellas, primero acá, no primero a la esposa de Mateo, la esposa de Leví, a todos ellos, y después, y a ellas se alcanza, le damos, ¿no? Se alcanza, así que las mejores presas, los mejores platos, y más acá que se come bastante, ¿no? Y si quedaba algo, se daban los demás. Por eso surge esta murmuración, ¿verdad? Entonces hubo murmuración de los griegos. Fueron los hombres los que hablaron, pero hablaron defendiendo a sus mujeres, a sus esposas. Probablemente las esposas fueron las que influenciaron ahí, ¿verdad? Las hermanas no quieren decir amén, pero bueno, no hay problema. Entonces, en cuanto a los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Este era el problema, ¿ok? Había un problema acá que estaba dividiendo, estaba separando, estaba creando un conflicto. Y usted sabe, los problemas cuando no se tratan, no se solucionan solos. Sabemos eso, ¿verdad? ¿Sí? Los problemas cuando uno usa la técnica del, ¿cómo se llama ese que esconde la cabeza bajo la tierra? El avestruz, ¿verdad? La técnica del avestruz no es buena para solucionar los problemas. Los problemas no se solucionan haciendo oídos sordos y ojos ciegos, ¿verdad? Y decir, bueno, en algún momento pasará, ya, bueno, es un asunto así pequeño, ya pasará. No. Las cosas hay que confrontarlas, hay que atenderlas, hay que tratarlas, hay que ponerle frente a esa situación. ¿Aló? ¿Sí? Ya, porque solo no se va a solucionar. Entonces, ¿qué pasa aquí? Vamos al versículo 2. Entonces se comienza a tratar el problema. El tratamiento del problema lo vemos en el versículo 2 y 3. ¿Qué dice? Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. ¿Quiénes estaban diciendo esto? Los apóstoles, ¿verdad? Eran los ministros, los pastores, vamos a llamarle también, ¿ok? Y entonces dice, versículo 3, buscad pues, hermanos, de entre vosotros, o sea, de la congregación, no de afuera, de entre vosotros, a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Así que, entonces, en realidad, hermano,
En realidad los apóstoles aquí, ellos identifican el verdadero origen del problema. ¿Cuál es el verdadero problema? El verdadero problema no es la desatención de las mujeres griegas ni las hebreas. Ese no es el verdadero problema. ¿Cuál es el verdadero problema que vemos acá y que ellos están identificando? Mire el texto. Mire el texto. En la última parte del versículo 2 dice: no es justo que nosotros, está hablando de ellos los ministros de Dios, los que están al frente de la congregación, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Este es el verdadero problema. ¿Qué estaba pasando ahí? Que los hermanos, ¿verdad?, estaban reclamando, estaban quejándose de que no se les atendía adecuadamente, pero ellos, hermanos, no se daban cuenta que ellos mismos habían descuidado a sus pastores, a sus ministros. O sea, es decir, los pastores, al no tener el apoyo, al no tener la ayuda de la gente, de la congregación, eran miles, era una multitud, dice ahí, ¿verdad? O sea, miles de personas. Y entonces, sin embargo, ¿qué estaban haciendo los apóstoles? Pedro, Juan y todos los demás, ¿qué estaban haciendo? Ellos mismos estaban atendiendo a toda esta multitud de personas. O sea, hermanos, atender a tanta gente quita tiempo, o toma tiempo, vamos a decir. Toma tiempo. Además de eso, toma energías. ¿Sí? ¿Verdad? Además de eso, hay que planificar. Y etcétera, etcétera. Al final, la verdadera labor principal que tienen los ministros, la tuvieron que descuidar. ¿Por causa de qué? De hacer el trabajo que otros podían hacer y que otros debían hacer. ¿Correcto? ¿Sí? Entonces, hemos dejado la palabra de Dios y la oración. No es que la habían abandonado, ¿no? Pero está diciendo acá, no es justo delante de Dios que dejemos la oración y la palabra por servir a las mesas. Ese era el verdadero problema que encontramos aquí. Ese es el problema. Hermanos, ¿cuánta gente quiere que les sirvan, pero no están dispuestos a servir? ¿Cuánta gente exige que se le dé lo mejor, que se le atienda lo mejor, que se le prepare lo mejor? Estamos hablando de la iglesia, pero ellos no están listos para dar lo mejor de sí mismos en el servicio. ¿Amén o hay? Amén. Estamos como en esta situación. Se pide mucho y se da poco o nada. Se exige demasiado, pero uno no está dispuesto a servir, a ayudar, a apoyar. Estoy hablando en general de la iglesia en general, no de la iglesia local, ¿no? Gracias a Dios aquí la gente sirve bien, gracias al Señor, ¿no? Pero tenemos gente que nos oye y es importante decirlo también. ¿Bien? Entonces, hermano, por esta causa, cuando el pastor tiene que hacer de todo, ¿verdad? Uno le llama hombre orquesta, pastor pulpo. Había una hermana que una vez yo le pregunté, una hermana nueva en una iglesia, y le digo, ¿cómo se llama usted? Me dice, Zoila. ¿Zoila? Sí, porque soy la que barro, soy la que abro la tienda, soy la que hace todo, ¿no? Entonces, hay pastores zoilos también, ¿no? Hay el pastor que hace esto, que hace lo otro, que tiene que traer al hermano, tiene que visitar al hermano, tiene que recoger al hermano, tiene que devolverlo a su casa al hermano, tiene que orar por el hermano, tiene que animar al hermano, entonces un hermano, y después el otro hermano, y después el otro hermano, y después el otro hermano. Entonces, hacer de todo por cada uno, hermano, al final, ese pastor termina agotado. Termina sin fuerza, termina sin tiempo. Tiene que estar atendiendo un poco de cada uno, cuando se puede delegar, y hay otra gente que puede ayudar en ese servicio, en cosas elementales que otros pueden servir. Si un pastor se dedica a hacer todo, de todo, y para todos, hermanos, no va a tener tiempo ni para sí mismo, ni para su casa, ni para su ministerio, ¿verdad? Y para lo principal, que aquí está hablando, cuál es la importancia de la prioridad en el ministro. Más allá del ministerio, ¿qué es lo principal en el ministro? Dos cosas, según este versículo. Versículo 4, miren acá. Versículo 4, ¿qué dice? Relación y ministerio de la palabra. Así es. Entonces, versículo 4 nos dice, y nosotros persistiremos ¿en qué? En la oración y en el ministerio de la palabra.
Está identificando que esta es la prioridad del ministro, del hombre de Dios, la oración y el ministerio de la palabra, que es donde todo hombre y mujer de Dios debe fortalecerse. Cuando uno tiene esto, hermano, en su vida, ¿verdad? Entonces va a ser de más bendición. Mientras que una persona está desgastando tiempo en servir a las mesas, y que no es malo, no es un asunto menos, simplemente que Dios ha dado una función distinta a cada uno en el cuerpo de Cristo. ¿Estamos? ¿Verdad? Ni uno es más, ni uno es menos. No nos hace más ser pastores, no nos hace menos ser servidores. ¿Ok? ¿Sí? Pero a cada uno Dios ha dado como Él quiso. El Espíritu de Dios ha puesto a cada uno como Él quiso y ha dado dones y ha repartido ministerios como Él quiso. Él es el que llama, Él es el que otorga, Él es el que establece a cada uno. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ok? Entonces, estamos acá. Volvamos al versículo 2 y 3. Entonces, ¿qué hacen aquí? En el versículo 3 dice, busquen pues, está dando una solución, ¿no? Versículo 3. Busquen pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio. Da 3 requisitos o 3 características que deben tener las personas que van a servir. Ahora escúchenme, aquí estamos hablando de servidores, porque usa la palabra diaconía, ¿no? Cuando Pedro dice no es justo que dejemos la oración y la palabra para servir a las mesas. La palabra es diaconía ahí, ¿verdad? Que es, o diaconeo más bien, que es un verbo, ¿no? Que tiene que ver con el servicio puramente. ¿Ok? Entonces, aquí estamos hablando de servidores, pero estos diáconos, servidores, son personas que son establecidas para ayudar en el ministerio. Son personas que son establecidas para ayudar en el ministerio bajo una autoridad. ¿Sí? La autoridad de los ministros, de los pastores, si es una iglesia apostólica, de los apóstoles, ¿verdad? Pero bajo la autoridad de un ministro sobre ellos, no por su cuenta, no por sí mismo, sino siempre bajo autoridad. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? O sea, no pueden servir por su cuenta a como ellos quieren. Entonces les da 3 requisitos o 3 características que deben tener ellos. ¿Cuáles son? Buena reputación. Uno, debe tener buen testimonio, ahí dice buena reputación. Luego, llenos de Espíritu Santo, y luego llenos de sabiduría, porque dice lleno del Espíritu Santo y sabiduría. Es una conjunción, está uniendo los dos. Entonces, lleno del Espíritu Santo y llenos de sabiduría. ¿Ven? Entonces, esa palabra lleno significa literalmente repleto, que está cubierto totalmente. Esa es la palabra lleno del Espíritu Santo, que esté en una comunión, en un nivel, ¿verdad?, de comunión con el Espíritu, ¿verdad?, que el Espíritu es el que lo guía, lo llena, le da la sabiduría, le da la fuerza, el poder para cumplir con su labor. Muy bien, entonces dice Pedro en el versículo 4, entonces nosotros persistiremos, ¿no? La palabra ahí persistir. Esa palabra persistiremos en la oración, en el ministerio de la palabra. Esa palabra persistir significa ser constantemente diligente, atender asiduamente, perseverar y estar bien pegadito, o sea, estrechamente adherido, como cuando usted pone un adhesivo, un sticker, usted lo pega, ¿verdad?, sobre algo y queda así. ¿Ha visto cuando se hace la revisión técnica en los vehículos, en los autos, y uno pega el sticker ahí, ¿verdad?, y queda bien pegadito? Esa es la palabra que se usa aquí. Cuando Pedro dice nosotros persistiremos en la oración y el ministerio de la palabra, está diciendo, ¿verdad?, que tienen que dedicarse diligentemente, continuamente, sin descuido, ¿verdad?, constantemente a estas 2 cosas como prioridad en su ministerio: la oración y el ministerio de la palabra. ¿Ya? Eso es. Entonces, ahora bien, ¿cómo se soluciona el problema? Versículos 5 y 6. ¿Cómo se llega a solucionar este problema? Dice el versículo 5, agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron, ¿a quiénes? Se menciona 7 nombres, ¿verdad? Esteban, varón lleno de fe, y este es un añadido, ¿verdad? Porque se había dicho que sea lleno del Espíritu Santo y de sabiduría y de buen testimonio. Aquí hay un añadido, dice que este es varón lleno de fe y del Espíritu Santo. A Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Versículo 6, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Bien, algo curioso aquí, a ver, es que estos 7 nombres eran nombres griegos,
no eran hebreos, ¿verdad? Y justamente la murmuración venía porque se había descuidado a quienes, a las esposas de los griegos, o a las viudas, ¿no?, de los griegos, ¿verdad? Entonces, y justo los 7 que aparecen aquí, todos estos 7 nombres son nombres griegos. Ahora, entonces se nombran a 7 servidores, y aquí hay una acotación que quisiera hacer para los que nos oyen. La palabra aquí, diáconos, que se usa, ¿verdad?, no es una persona elegida para ser un directivo de la iglesia, como en algunas denominaciones, ¿verdad? No, hay algunas denominaciones donde se eligen diáconos que conforman una mesa directiva, una junta directiva, y ellos son los que norman, ellos son los que gobiernan, ellos son los que tienen autoridad, aún sobre el pastor, aún sobre la congregación, y lo que ellos deciden, eso es lo que se debe respetar y seguir, ¿verdad? Eso no es bíblico. Eso no es correctamente interpretado. Aquí estamos viendo que los diáconos que fueron nombrados, no fueron nombrados para estar sobre los apóstoles, no fueron nombrados para tener un cargo directivo. Su única función era servir a las mesas. El servicio, puramente servicio. Servicio bajo autoridad. Servicio en apoyo a los ministros de Dios, ¿verdad? Y servicio bajo una dirección, en un asunto específico, no hacer lo que cada uno le parezca mejor, sino bajo un lineamiento, una dirección específica. ¿Estamos? ¿Se entiende? Muy bien. ¿Ok? Entonces, a ver, de estos 7 diáconos, estos 7 servidores, 2 de ellos encontramos en la Biblia que luego desarrollaron también un ministerio, ¿verdad? O el Espíritu Santo los usó en el ministerio de la palabra. Y ahí tenemos a Felipe, que en el capítulo 8 lo vemos que desciende a Samaria y hace una cruzada evangelística donde hay miles de personas que se convierten, ¿verdad? Hay muchos, ¿cómo se llama eso?, endemoniados, liberados, y había un impacto tremendo que dice que había gran gozo en aquella ciudad. ¿Sí? Entonces fueron diáconos que posteriormente, debido seguramente a su diligencia, a su fidelidad en el servicio, el Señor los tomó en cuenta y los levantó al ministerio de la palabra. Tenemos a Esteban, que aparece también un poquito más adelante, donde también llega a ser el primer mártir de la iglesia, ¿verdad? Entonces, una persona que es llamada para un servicio no debe considerar como algo que es mínimo, que es menor. Quizás, voy a quitar la palabra quizás, muchas veces es el primer paso para algo mayor que Dios tiene para usted. El Señor Jesús enseñó y dijo: el que quiera ser grande entre vosotros, el que quiera ser primero entre vosotros, sea antes vuestro servidor. ¿Sí? Es como decir, el que quiera estar arriba, esté abajo, pero haga primero el trabajo de siervo. ¿Sí? Haga el trabajo de siervo, haga el trabajo de servidor. Por eso que aquí en la iglesia, nosotros a la gente que llega siempre decimos: vamos a servir primeramente. Todos los que quieran tener algún ministerio, algún liderazgo, primeramente tienen que servir, tienen que mostrar en el servicio. Si no se demuestra servicio, hermanos, no van a tener un buen liderazgo. Si no se demuestra la intención, la capacidad, la disposición y efectivamente servir, mentira es que después usted va a ser un buen líder. Mentira, no se engañe, no es así. Porque el que no es fiel en lo poco, tampoco es fiel en lo mucho, ¿sí o no? Y el principio del Señor dijo: aquel que es fiel en lo poco, también es fiel en lo mucho. Y en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entonces el Señor primeramente nos lleva a aprender la grandeza del servicio, aprender a servir. Y aquí tenemos a Felipe, ahí tenemos a Esteban, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué más tenemos aquí? A ver, ¿cuál fue el procedimiento para nombrar aquí? Hubo una asamblea donde ellos eligieron a estos 7. ¿Cuántos dicen amén? No es así. Nos gustaría, pero eso tampoco no es bíblico. No estoy diciendo que la asamblea no sea bíblica, pero estoy hablando de este pasaje de aquí, ¿verdad? Porque aunque la Reina Valera dice ahí eligieron, ahí dice, en la traducción dice eligieron, dice. Sin embargo, no es la mejor traducción. La palabra exacta ahí, en ese versículo, en el original es escogieron. Escogieron, esa es la palabra. ¿Ok? No es eligieron. Y esa mala traducción justamente es que trae confusión, ¿verdad? Trae equivocación. La palabra correcta a traducir ahí es escogieron. Y el escoger significa un proceso de seleccionamiento, ¿verdad? ¿Sí? Donde ves, observas. Por eso le está dando 3 requisitos. Las personas que van a servir aquí deben tener estos 3 requisitos. ¿Cuáles?
buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y llenos de sabiduría. Entonces, dice, agradó la propuesta a la multitud. Ahí estamos viendo el principio de acuerdo, de la unidad. Toda la multitud, o sea, toda la congregación estuvieron de acuerdo y ahí estamos viendo la unidad. ¿Qué más? Escogieron a 7 de entre la congregación, porque ahí dice, escogen de entre ustedes. Busquen de entre ustedes. Ellos no mandaron a llamar de afuera, de otra congregación, de otro lugar. Dice, de entre este pueblo, esta comunidad cristiana, de esta congregación. De ahí se escogió. O sea, la gente que se necesita para cada iglesia está dentro de cada iglesia. ¿Sí? Y la Biblia dice, aún nos puso Dios en la iglesia. Entonces, en cada iglesia local están las personas, los ministros, los servidores, los líderes, todos los dones y ministerios. Solamente hay que ubicarlos, ¿verdad? Hay que encontrarlos, como aquí dice, busquen. Y ellos buscaron y luego los encontraron. Entonces, están ahí en la iglesia, hay que encontrarlos y ayudarles a desarrollar esos dones, esos talentos, esos ministerios para que funcionen y sean de bendición. Entonces, ¿qué más viene acá? Luego fueron presentados ante la autoridad ministerial, ¿no? El versículo 6 dice, a los cuales presentaron ante los apóstoles, es decir, que se pusieron bajo su autoridad. Y luego, ¿qué más? Hay imposición de manos, ¿no? O hay oración y hay imposición de manos. Esta imposición de manos es una delegación de autoridad para el servicio. La imposición de manos es bíblica. Lo vemos para imponer manos para sanidad, vemos imponer manos para enviar a la obra misionera. Aquí lo vemos para delegarles autoridad para el servicio. Entonces aquí tenemos servidores que en un sentido también son líderes. Aunque la palabra líder no aparece ahí, el concepto está ahí. ¿Por qué? Es bien sencillo. Estamos hablando de una multitud. ¿Cuánta gente había en ese momento en la iglesia, esta iglesia de Jerusalén? ¿Cuánta gente? Miles. Sí, el número exacto no lo sabemos, pero habían miles. Y aquí ya se habla de multitud. Y recordando que eran 120, más 3.000, más 5.000, y cada día el Señor añadía. Entonces ya estamos hablando de iglesias que tranquilamente puede pasar 15.000 a más personas. ¿Ok? Entonces con 7 personas no se atiende 15.000 personas. ¿Correcto? Entonces, se eligen a 7 que a su vez van a organizar y van a trabajar conjuntamente con los demás. Me estoy explicando, ¿verdad? Por eso te digo, ahí está el concepto de liderazgo. Eran 7 personas que son reconocidas, que son nombradas, que son establecidas, ¿verdad? Bajo la autoridad ministerial, pero ellos a su vez van a coordinar, van a servir juntamente con los demás, pero ellos están establecidos en una posición. Y ya esa posición es un liderazgo. Pero es un liderazgo con una actitud de servicio. Entonces la palabra líder no aparece en la Biblia, aparece la palabra diácono, que es un servidor, ¿no? Entonces por eso desarrollamos el concepto de un líder siervo. No el líder según el mundo, ¿verdad? Que es el que manda, que es el que ordena, que es el que espera que le hagan todas las cosas. No. Aquí es un líder que está al mismo tiempo sirviendo, como el Señor Jesús. Ejemplo les he dado para que como yo he servido, ustedes también lo hagan. Como yo lo he hecho, ustedes también lo hagan. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces, terminamos con el versículo 7. ¿Cuál es el resultado de todo este proceso? ¿Cuál es el resultado? ¿Qué sucede ahí? Versículo 7. ¿Hay el resultado positivo o negativo? Una vez que se atiende el problema, se trata este asunto. Los resultados son positivos. Y dice, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Y también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Entonces tenemos 3 resultados acá. Y los 3 tienen que ver con el crecimiento. Crecimiento en la palabra de Dios, crecimiento de la iglesia y crecimiento en la obediencia a la fe. ¿No? ¿Sí? Crecía la palabra, también el número de discípulos. Entre ese número de discípulos había muchos sacerdotes, dice ahí, ¿verdad? No pocos, dice muchos sacerdotes que también se convirtieron. Y vemos también crecimiento en la obediencia. Una iglesia sana debe ser una iglesia que crece integralmente, ¿verdad? No solamente en el número de personas, no solamente en el conocimiento de la palabra, ¿sí?
pero también crece en su vida espiritual, en el carácter, en la obediencia, que es muy importante. ¿De qué valdría que crezcamos solamente en conocer mucho de la Biblia? ¿De qué valdría en crecer, en tener una gran cantidad de personas, lo cual no está mal y está bien, ¿verdad? Pero si junto con eso no va acompañada del fruto del Espíritu, que es el carácter, ¿ok? La obediencia, la paz, el gozo, la mansedumbre, la templanza, la paciencia, ¿es correcto? ¿Sí? Debemos anhelar todo ese crecimiento integral. Que no se crezca solo con gente, con cantidad de personas, que no se crezca solo en conocer más de la palabra, en estudiar bien la palabra de Dios, pero junto con eso de la teoría y la práctica, ¿verdad? El conocimiento y la vivencia, amén. El aprender más de la palabra, pero también el experimentar más de la palabra. Ser oidores, pero también ser hacedores de la palabra. Entonces, eso es un buen crecimiento. Y así debe ser. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Hasta aquí llegamos con el estudio de hoy. Y vamos a orar y vamos a agradecer al Señor. Entonces, problemas, recuerden, siempre va a haber. Aún la primera iglesia cristiana, llena del Espíritu Santo, tuvo. Pero hay que afrontar, hay que tratar esos problemas. Y así como hay problemas, en Cristo también hay solución a todos los problemas. ¿Amén? Vamos a orar. Por favor, levante sus manos conmigo. Oremos juntos, ¿verdad? Y pidamos al Señor que nos ayude a crecer así.